Francia es uno de los países a los que muchos quisiéramos ir alguna vez en nuestra vida. Ir con nuestra pareja a París, la capital del amor. Visitar Marsella o Lyon, ir a Cannes. Ir al norte de Francia y ver las playas de Normandía, donde los aliados desembarcaron en el 44 para liberar a Europa de la amenaza nazi. Sin embargo, el día de hoy no vengo a hablarles de turismo ni a darles un video tan patriótico, no siendo francés. Sin embargo, hoy les traigo algo que tenía en el tintero hace mucho tiempo y me lleva a una historia del origen de este canal. Cuando Stalinismo Moderado apenas era un blog, yo escribí un artículo en el cual no alababa a Emmanuel Macron, pero lo consideraba el héroe de los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque Emmanuel Macron hizo algo que no habían hecho otros políticos en Francia. La política tradicional francesa se rompió literalmente con la llegada de Macron. Lo consideré el héroe de los políticos independientes e incluso lo llegué a comparar con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos en España. Sin embargo, ya cumplí un año de su presidencia, lo que me hace pensar a mí es que quizás Macron me ha decepcionado un poco. Pero en el día de hoy quiero compartirles qué pasó y por qué Francia eligió a Macron y por qué ahora un año después parece que los fantasmas del mayo del 68, un hecho histórico que contaré a medida que vaya el video, podrían volver a suscitarse en su 50 aniversario. Así que bienvenidos, soy Stalinismo Moderado. Antes de empezar con el contexto del vídeo tengo que hacer una pequeña explicación. ¿Qué fue mayo del 68? Si eres un millennial quizás creerás que mayo del 68 es el nombre de una banda de rock. Estás equivocado, primero que todo. El mayo del 68 es considerado por muchos uno de los mayores movimientos de protesta más grandes de la historia que ha ocurrido. Ocurrió en el mes de mayo de 1968. Jóvenes universitarios franceses y todo tipo de obreros franceses se manifestaron en contra del gobierno del presidente de esa época, el general Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial y principal líder de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Llevaba controlando el país desde la posguerra hasta comienzos de los 60. Sin embargo, el gobierno de Gaulle fue un gobierno muy autoritario, obviamente era un militar, ¿qué esperan? Y eso provocó que en el 68 varios estudiantes de manera radical exigieran un cambio en la política. Aparte de la unión de los estudiantes universitarios franceses, también varios obreros de varios sectores de la economía francesa se unieron a los estudiantes. Estas protestas duraron casi un mes y llevaron a De Gaulle a tener que convocar elecciones, donde increíblemente De Gaulle volvió a ganar las elecciones. Sin embargo, quedó con un sabor agridulce, ya que un tiempo después De Gaulle tuvo que dimitir. Mayo del 68 sin lugar a dudas fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque no solo fue una especie de proceso de cambio de rumbo político en Francia, sino que también hizo acuñar un dicho muy popular que dice que cuando París se estornuda, o cuando Francia estornuda mejor, todo el mundo se resfría. Más o menos dice así el dicho, ya que en mayo del 68 desembocó en que en otros países ocurrieran protestas similares, incluyendo por ejemplo las protestas en Praga en 1968, las cuales protestaron contra el régimen soviético que literalmente controlaba a la antigua Checoslovaquia. Pero bueno, me estoy yendo de pinza. ¿Por qué tengo que hablar de este concepto antes de iniciar? ¿Por qué? Porque muchos analistas políticos aseguran que posiblemente Emmanuel Macron estaba viviendo en la conmemoración de su primer año como presidente hechos muy parecidos a mayo del 68. Pero, ¿qué ha llevado a esto? ¿Cómo Macron, un héroe de los independientes y un hombre que podía llevar un futuro al país de los derechos del hombre y del ciudadano, se ha convertido ahora en un enemigo de los pobres y en un amigo de los ricos? Acompáñenme a verlo.
La verdad es que Emmanuel Macron es un personaje muy raro. Entendamos cómo fue el contexto. Las elecciones de Francia, las presidenciales del año pasado, estaban bajo la sombra de dos constantes. ¿Quién podría derrotar a Marine Le Pen? ¿Y por qué la extrema derecha estaba avanzando tan rápido? Seamos sinceros, mucha gente daba casi por ganadora a esta mujer de extrema derecha y a su partido, el Frente Nacional, que para los que quizás no lo sepan, es el partido madre de casi todos los partidos de extrema derecha que actualmente existen en Europa, ya que el Frente Nacional es el partido más antiguo de extrema derecha que existe en Europa y que con el pasar de los años ha aumentado en votación y que este año y que el año 2017 fue su año punta en votaciones. Marine Le Pen, a diferencia de su padre Jean-Marie Le Pen, fue más astuta. Hizo un discurso en el cual incluyera a varios sectores del pueblo francés en vez de seguir con la retórica de su padre casi nazista y fascista que aunque daba votos no le servía mucho para su ideal. También Marine Le Pen y Emmanuel Macron aprovecharon que la política tradicional francesa estaba en declive. Primero que todo, la derecha francesa, representada por el señor Fillon, no tenía ni pies ni cabeza y era una derecha que con tantos escándalos de corrupción hasta daba vergüenza que estuvieran presentándose a unas elecciones. Por el otro lado, estaba la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, un hombre de izquierdas que podríamos llamar el Pablo Iglesias francés. Sin embargo, nuestro amigo creó una plataforma o un movimiento que ha ganado popularidad y ha ganado apoyo. Sin embargo, no le sirvió de mucho. Cabe recordar que en Francia las elecciones presidenciales funcionan de una manera muy rara. Hay dos vueltas. La primera vuelta es donde se presentan gran variedad de candidatos. Sin embargo, en esas elecciones, los dos candidatos con mayor votación se van a una segunda ronda donde los pobladores franceses deben elegir quién será su nuevo presidente. Los ganadores fueron increíblemente Emmanuel Macron y Marine Le Pen. ¿Y por qué digo increíblemente Emmanuel Macron? Porque en muchas encuestas Macron no era favorito. Macron se lanzó por un movimiento independiente llamado En Marcha. Macron se lanzó con una propuesta distinta a lo tradicional en Francia. Francia es un país que siempre ha tenido un sistema económico muy estatal, es decir, el Estado defiende mucho sus empresas, sus industrias y son muy recelosos de su industria propia. Sin embargo, aquí está lo más curioso, lo más extraño. Emmanuel Macron llega con un programa totalmente desbaratador y radical con esto. Propone cambios en cosas que son casi sagradas para los franceses como en temas laborales, empresariales, económicos. Dios mío, este hombre se planteó una reforma radical. Pero el hombre, con un discurso sencillo y con una idea centralista, sin irse tan a la derecha o a la izquierda, logró concretar los votos de mucha gente, algunos por miedo a que ganara la extrema derecha y salir de la Unión Europea. Seamos francos, Emmanuel Macron era el candidato de Merkel y de la Unión Europea para que ésta se pudiera mantener, porque aunque el Brexit fue un golpe bajo, perder a Francia sería aún peor. Finalmente Emmanuel Macron gana. El mundo dice, wow, un candidato independiente puede ganar, eso puede ser señal de un cambio en la política europea. Sin embargo, Emmanuel Macron con el tiempo dejó de ser una figura relevante, una figura que incluso se atrevió a enfrentarse a Donald Trump en varias oportunidades contra sus discursos y contra sus formas autoritarias, a ser un villano, un hombre que defiende los intereses de otras personas, y eso lo ha convertido en un villano. Y también muchas de sus reformas que vamos a ver en el siguiente punto. Propuestas tan polémicas como, por ejemplo, privatizar los ferrocarriles franceses, cosas que esencialmente le han pertenecido a lo largo de la historia al Estado francés. También reformas en el campo laboral. No olvidemos que en Francia
y en gran parte de Europa, los sindicatos tienen un poder muy grande en las decisiones de las empresas. También la alivianidad en los impuestos de los ricos y su idea de lograr capital para sus ideales, para que Francia se convierta en una potencia tecnológica, han llevado a Emmanuel Macron a ser querido por la gente, a ser totalmente repudiado. Muchas encuestas en Francia lo han dado como uno de los peores presidentes, solamente superado por su antecesor, François Hollande, que bueno, no fue un tipo de izquierdas, es un cabronazo, hijo de la gran... No digo la palabra porque me pueden censurar. Sin embargo, Macron era consciente de lo que tenía que hacer. Francia es un país con muchos problemas. Su deuda pública es una de las más grandes de la Unión Europea. Tiene una situación enorme con la inmigración, literalmente hablando, y aquí no estoy siendo xenofóbico, es en serio. Obviamente también, ese es otro de los puntos grandes, una reforma sobre las condiciones migratorias y la posibilidad de lograr la residencia en Francia también han sido blanco de polémicas por algunos defensores de la inmigración masiva. Y esto obviamente es uno de los grandes puntos. Macron sabía que Francia necesitaba un cirujano rápido, un cirujano que cortara, un cirujano que supiera lo que tenía que hacer. Y él lo ha captado. ¿Qué tiene que hacer Macron en Francia? Sencillo, debe salvarla. Francia es un país que se ha quedado en muchos retrocesos, en muchos campos, y que necesita un milagro rápido. Macron es un hombre que piensa que la tecnología puede ser ese recurso. Por eso se ha reunido en varias oportunidades con millones de empresarios tecnológicos con el fin de que Francia se vuelva un país más abierto al campo tecnológico y a la industria en este campo. Algo que en lo personal yo apoyo, pero obviamente aún falta mucho recorrido. Londres, que es otra de las capitales europeas, le lleva mucha ventaja. Y eso ha hecho que Macron literalmente se tenga que comer con patatas que una población esté en su contra. Y sin olvidar que literalmente Macron se aprovechó de la desilusión política francesa para llegar al poder. Pero bueno, el tiempo nos dirá si Macron no triunfará o no. Pero bueno, eso no es lo que preocupa. También Macron a nivel internacional se ha mostrado muy abierto a un cambio en la Unión Europea. Macron entiende que la Unión Europea, tal como está estipulada en la actualidad, está en crisis. El Brexit lo demostró. Sin embargo, Macron se ha mostrado como posiblemente el sucesor de Merkel en lo que es tomar el control de la Unión Europea. Desafortunadamente su proyecto no ha sido apoyado por muchos de sus amigos y un ejemplo de eso son las actuales peleas con Italia por el tema de los refugiados. Pero luego ahí aparece España en la ecuación y eso es otro tema. Macron en un principio se mostró como alguien que incluso no le temblaba la mano para criticar a gente más poderosa que él, ejemplo Donald Trump. Pero bueno, ¿quién no criticaría a Donald Trump con sus políticas? Para resumir, Macron perdió la fe de muchos ciudadanos y eso no se recuperará. Si Macron no entiende que aunque él quiera salvar a Francia, debe escuchar a los franceses primero, quizás la Quinta República esté en peligro. Y quizás Macron, si se planteara ir a la reelección, no ganaría. Bueno, finalmente para resumir, el primer año de Macron es un año lleno de muchas nubes, mucha niebla. Literalmente no sabemos cómo van a ser el resto de años de Macron. Este año obviamente ha tenido sus polémicas, especialmente a nivel interno, aunque a nivel internacional también Macron ha empezado a sacar las espuelas. Se nota que Macron quiere un cambio grande, no solo para Francia, sino para Europa en general. Y es un tipo que está dispuesto a hacerlo, no importa cómo sea. Ya nos demostró que sus primeras normas las sacó por vía de decreto presidencial.
no por el Parlamento. Así que esto nos puede llevar a pensar que Macron está perdiendo el norte y no sabemos cuánto vaya a durar. Las protestas y los paros que han ocurrido en estos momentos entre la gente de los ferrocarriles, algunos estudiantes y sectores de la izquierda no han tenido el poder ni la fuerza que tuvo el mayo del 68. Así que yo, en lo personal, creo que tendremos que esperar qué puede ocurrir. En lo personal no creo que Macron, si sigue con estos índices, se presente a una reelección más adelante cuando acabe su quinquenio. Y preocupa que quizás los errores que cometa en estos momentos lleven a que en las próximas elecciones pueda volver a ganar o pueda ganar Marine Le Pen. Algo que le preocupa mucho a los europeístas franceses y a la gente que protege y prepugna la alianza con la Unión Europea, y le servirá mucho a la gente que prefiere que el gaullismo y el dirigismo, el sistema más o menos económico que gobierna actualmente a Francia, o que la gobernó antes de la llegada de Macron, vuelva al poder. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden que soy estadismo moderado, no olviden compartir, dar like, suscribirse. No olviden que este canal tiene un Patreon si quieren colaborar. Tienen el Patreon en mis redes sociales. Y también tienen mi Twitter y mi Instagram si me quieren seguir. Así que nada amigos, les deseo una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.